Apenas conoces ese plato, masculló el magnate en su elegante cena, desestimando a la joven asistenta que acababa de servir a sus invitados más prestigiosos. Pero cuando Isabela lo miró directamente a los ojos y le respondió en perfecto italiano, sus palabras no solo silenciaron la sala, sino que hicieron añicos todo lo que él creía saber sobre la mujer que llevaba meses sirviendo discretamente en su residencia. Antes de continuar, si disfrutas de historias de revelaciones inesperadas y momentos poderosos de verdad, asegúrate de suscribirte. Es la mejor forma de apoyar nuestro trabajo. Muchas gracias y sigamos. La araña de cristal proyectaba sombras danzarinas sobre la mesa de comedor de caoba, mientras Alejandro Balaguer se ajustaba la corbata de seda, observando la reunión de la élite más influyente de Madrid. Banqueros de inversión, magnates, inmobiliarios y empresarios tecnológicos llenaban su ático en el barrio de Salamanca. Sus conversaciones, una sinfonía de poder y privilegio. Todo tenía que ser perfecto esta noche. Esta cena sellaría el acuerdo de negocios más importante de su carrera. Isabela Rossi se movía por el opulento comedor como un secreto susurrado, sus movimientos gráciles y precisos mientras servía la comida de 7 platos, cuidadosamente orquestada. Llevaba el cabello oscuro recogido en un moño sencillo, su uniforme inmaculado, su presencia casi invisible para los invitados que apenas reconocían su existencia. Había trabajado para Alejandro durante 8 meses, desde que llegó a Madrid, con nada más que una maleta gastada y sueños que parecían imposiblemente lejanos. El plato principal era osso buco, un plato tradicional milanés que Alejandro había solicitado específicamente para impresionar a su socio italiano Vincenzo Torretti. Mientras Isabela colocaba el plato ante el distinguido caballero mayor, notó cómo sus ojos se iluminaban con genuina apreciación. «Magnífico», murmuró Vincenzo, aspirando el rico aroma a azafrán y vino que emanaba de la tierna ternera. «Esto me transporta a la cocina de mi abuela en Milán». Alejandro sonrió con orgullo, señalando el plato con un gesto amplio. «Solo lo mejor para esta noche. Mi chef estudió en Le Cordon Bleu, ¿sabe? Aunque debo admitir que lo guié en la preparación auténtica. Este osso buco representa la unión perfecta entre tradición e innovación». Isabela se detuvo a mitad de paso, sus dedos apretándose casi imperceptiblemente alrededor de la bandeja. Había observado a través de la puerta de la cocina cómo el chef de Alejandro, un joven talentoso pero inexperto de la escuela de cocina, había batallado con la receta durante horas. Lo había visto añadir demasiado tomate, olvidar por completo la gremolata y casi arruinar el risotto que debía acompañar el plato. Fue Isabela quien, discretamente, intervino durante el momento de pánico del chef, sus manos moviéndose con la memoria muscular de 1000 cenas familiares, corrigiendo la sazón y salvando lo que habría sido un desastre culinario. «La técnica del hueso de tuétano es particularmente desafiante», continuó Alejandro, animándose al ver los asentimientos de aprobación de Vincenzo. «La mayoría de la gente no comprende el delicado equilibrio que se requiere, solo el tiempo de cocción lenta». «Disculpe, señor», la voz de Isabela interrumpió su monólogo, suave pero clara. La mesa entera enmudeció. 20 pares de ojos se volvieron hacia la joven que se había atrevido a interrumpir a su anfitrión a mitad de frase. El rostro de Alejandro enrojeció, su mandíbula se tensó mientras clavaba en Isabela una mirada fulminante. «¿Sí? ¿Qué ocurre?» El hielo en su voz podría haber congelado el vino en las copas. El corazón de Isabela latía con fuerza contra sus costillas, pero ella levantó ligeramente la barbilla, sosteniendo su mirada sin inmutarse. «Perdón por la interrupción, pero noté que el señor Torretti apreciaba el plato y pensé que usted debería saber». «¿Usted pensó?» La risa de Alejandro fue aguda y cruel, diseñada para herir profundamente. Miró alrededor de la mesa, asegurándose de tener la atención plena de su audiencia antes de asestar su golpe. «Apenas conoce ese plato, mi querida. Esto es cocina milanesa auténtica, no algo que encontraría en cualquier pueblito de donde usted venga». El silencio que siguió fue ensordecedor. Isabela sintió el calor de la vergüenza subir por su cuello, pero debajo de ella algo más comenzó a arder. Una llama que había estado latente durante meses de condescendencia, de ser tratada como invisible, de ver su herencia y conocimiento desestimados con una crueldad casual. Vincenzo Torretti, sin embargo, observaba a Isabela con creciente interés. Algo en su postura, en la forma en que había pronunciado su nombre con perfecta inflexión italiana, había captado su atención. Isabela tomó una respiración lenta y constante, sus ojos oscuros sin apartarse del rostro de Alejandro. Cuando habló, su voz llevó la cadencia cálida y melodica de su tierra natal, cada palabra precisa e hermosa. L'osso buco che avete appena elogiato è stato preparato seguendo la ricetta di mia nonna, che gestiva un ristorante a Brera per 40 anni.
Ho salvato questo piatto quando il vostro chef stava per rovinarlo con troppo pomodoro e una cottura sbagliata. La vera ricetta milanese non prevede pomodoro, signore, e il midollo deve essere estratto con uno speciale cucchiaino d'argento, non con una forchetta comune come fa il vostro cuoco. El efecto fue instantáneo y eléctrico. El tenedor de Vincenzo Torretti tintineó contra su plato mientras su boca se abría de asombro. Los otros invitados se inclinaron hacia adelante, sintiendo que algo trascendental estaba ocurriendo, aunque la mayoría no pudo entender el italiano rápido y fluido que acababa de brotar de los labios de la mujer, que habían desestimado como una simple sirvienta. El rostro de Alejandro pasó por una serie de transformaciones, confusión, luego la comprensión incipiente de que había sido completamente superado, y finalmente un rojo profundo y mortificado al darse cuenta de que su humillación era total. Vincenzo se levantó lentamente de su silla. Sus manos curtidas temblaban ligeramente mientras dejaba la servilleta. «Signorina», dijo, con la voz llena de asombro y respeto, «¿acaba de decir que su abuela regentaba un restaurante en Brera y que usted corrigió la preparación de este oso buco?» Isabela asintió. Su arranque inicial de coraje ahora daba paso a la incertidumbre al darse cuenta de la magnitud de lo que acababa de revelar. «Sí, signore, la osteria de nonna Teresa estaba en vía Fioriciari. Ella me enseñó a cocinar, antes de que pudiera sostener correctamente una cuchara de madera». «Madonna mía», susurró Vincenzo, llevándose la mano al corazón. «¿Vía Fioriciari? ¿El pequeño local con las persianas azules y el gato que se sentaba junto a la puerta?» «Galileo», Isabela respiró, sus ojos se abrieron. «El gato atigrado naranja. ¿Conocía a mi abuela?» La sala estalló en murmullos, de asombro mientras Vincenzo se movía alrededor de la mesa, con una agilidad sorprendente para un hombre de su edad, alcanzando a Isabela y tomando sus manos en las suyas curtidas. Teresa Benedetti fue como una segunda madre para mí cuando yo era un joven en apuros tratando de abrirme camino en Milán. Comí en su hosteria todos los domingos después de misa durante 3 años. Hizo el ragú más increíble que he probado, y su oso buco sacudió la cabeza con asombro. Era poesía en un plato. Alejandro permaneció congelado en su silla, su boca abriéndose y cerrándose como pez fuera del agua, mientras su noche cuidadosamente construida se desmoronaba a su alrededor. Sus invitados ya no le prestaban atención, en absoluto. Cada ojo en la sala estaba fijo en Isabela y Vincenzo, cautivados por esta revelación inesperada. «¿Pero cómo?», continuó Vincenzo, su voz suave con curiosidad. «La nieta de Teresa Benedetti llegó a trabajar como...» Hizo un gesto delicado, reacio a pronunciar la palabra que podría causarle dolor. Los ojos de Isabela brillaron con lágrimas contenidas, mientras los recuerdos la inundaban. La cálida cocina de su abuela, el aroma a ajo y hierbas, el sonido de las risas y las conversaciones que llenaban la pequeña hosteria cada noche. Cuando Nonna falleció hace 3 años, el restaurante tuvo que venderse para pagar sus deudas médicas. Mis padres ya se habían mudado a Roma por trabajo, y yo quería honrar su memoria aprendiendo sobre gastronomía y hostelería en España. Conseguí un trabajo con una agencia, pensando que podría ascender, quizás asistir a una escuela de cocina. Su voz se apagó mientras la realidad de su situación la golpeaba de nuevo. 8 meses sirviendo a personas que la trataban como invisible, viendo a chefs mediocres recibir elogios por platos que ella había perfeccionado discretamente, soñando con un futuro que parecía cada vez más inalcanzable. 8 meses. Alejandro finalmente encontró su voz, aunque apenas salió como un susurro. «¿Has estado en mi cocina durante 8 meses y nunca dijiste...?» «Nunca preguntó», respondió Isabela simplemente, y la verdad de esas 3 palabras quedó en el aire como un juicio. Vincenzo estudiaba a Isabela con la intensa concentración de un hombre que revaluaba todo lo que creía saber. «Dime, cara mía, ¿qué más sabes preparar? ¿Qué te enseñó tu nonna?» El rostro de Isabela se transformó mientras hablaba del legado de su abuela. El secreto para un risotto alla milanese perfecto con azafrán de San Gimignano, la técnica para hacer pasta tan ligera que parecía flotar, la forma de estofar conejo con aceitunas que haría llorar de alegría a hombres adultos. Su voz se hizo más fuerte con cada plato que describía, sus manos moviéndose expresivamente mientras pintaba cuadros con palabras de sabores y aromas que transportaban a los oyentes a laderas italianas bañadas por el sol y a bulliciosos mercados. «La cotoleta alla milanese», continuó, «debe golpearse hasta quedar fina como el papel, pero sin romperse, y el pan rallado debe hacerse con pan del día anterior que haya sido bendecido por el sol de la mañana. Nonna decía que la comida sin amor es solo combustible, pero la comida preparada con pasión y respeto se convierte en un regalo para el alma».
Mientras Isabela hablaba, algo mágico ocurrió en el comedor de Alejandro. La atmósfera artificial de riqueza y estatus se disolvió, reemplazada por algo más cálido y genuino. Los invitados se encontraron inclinándose, cautivados no por exhibiciones de dinero o poder, sino por la auténtica pasión y el conocimiento que irradiaban de esta joven que momentos antes les había sido invisible. La señora Carmen, de la Vega, esposa de un juez prominente y notoria por sus incisivos comentarios sociales, se secó los ojos con su servilleta de lino. «Mi querida», dijo suavemente, «no he oído a nadie hablar de comida con tanto amor desde que mi propia abuela me contaba historias de su infancia en la Toscana. Y la forma en que describes las técnicas», añadió Jaime Morales, un crítico gastronómico galardonado con el Premio Nacional de Gastronomía, que había sido invitado específicamente para escribir sobre las habilidades de anfitrión de Alejandro. «Está claro que entiendes no solo las recetas, sino el alma detrás de ellas. Ese tipo de conocimiento no se aprende de libros o de una escuela de cocina. Tiene que vivirse». Alejandro permaneció sentado en un silencio aturdido, viendo cómo toda su cosmovisión se desmoronaba y se reconfiguraba alrededor de esta nueva realidad. Durante meses había pasado junto a Isabela en su propia casa, desestimándola como parte del mobiliario, sin molestarse nunca en conocer su historia o reconocerla como un ser humano completo, con sus propios sueños y talentos. La arrogancia de su suposición, que el valor podía medirse solo por la posición social, ahora no solo le parecía incorrecta, sino activamente cruel. Vincenzo seguía sosteniendo las manos de Isabela, sus ojos brillantes con lágrimas no derramadas. «Teresa me salvó la vida una vez, ¿sabes?», dijo en voz baja. «Tenía 19 años, era nuevo en la ciudad y un hombre que creía amigo me había estafado el dinero del alquiler. No había comido en 3 días cuando tropecé con su hostería, más muerto que vivo. Ella me dio de comer sin pedir pago. Me dio un lugar para dormir en la pequeña habitación sobre el restaurante y me ayudó a encontrar un trabajo honrado». Hizo una pausa, perdido en el recuerdo, luego continuó con creciente emoción en su voz. «Intenté devolverle su amabilidad muchas veces a lo largo de los años, a medida que mi negocio prosperaba, pero ella nunca aceptaba mi dinero. Ayuda a otra persona que lo necesite», decía. «Así es como crece la bondad. Y ahora aquí está su nieta, trabajando como asistente en casa de un extraño mientras posee conocimientos y habilidades que podrían imponer respeto en los mejores restaurantes del mundo». Alejandro sintió cada palabra como un golpe físico. La ironía era devastadora. Había pasado toda la noche tratando de impresionar a Vincenzo Torretti con exhibiciones de riqueza y sofisticación, sin darse cuenta de que lo único que realmente conmovería al viejo empresario italiano estaba justo delante de sus narices, sin ser reconocido ni apreciado. «Isabela», dijo Vincenzo, volviéndose para mirarla de frente, «quiero ofrecerte algo. Estoy abriendo un nuevo restaurante aquí en Madrid, un lugar que honrará las auténticas tradiciones de la cocina italiana mientras crea algo completamente nuevo. Necesito a alguien que entienda no solo las técnicas, sino el corazón que hay detrás. ¿Considerarías convertirte en mi chef principal?» El jadeo que recorrió la mesa fue audible. Las manos de Isabela volaron a su boca, sus ojos muy abiertos por la sorpresa y la incredulidad. «Signore, yo no tengo formación formal, no tengo credenciales ni...» «Tienes algo más valioso que cualquier diploma», interrumpió Vincenzo, suavemente. «Tienes el conocimiento transmitido a través de generaciones, la comprensión que proviene de crecer en el abrazo de la auténtica tradición. Y más que eso, tienes el coraje de decir la verdad incluso cuando es difícil, incluso cuando te pone en riesgo». Miró significativamente a Alejandro, cuyo rostro se había vuelto ceniciento al darse cuenta de la magnitud total de lo que había hecho, no solo la humillación de ser corregido por su propia asistenta, sino el pecado más profundo de no reconocer el tesoro que había estado en su casa todo el tiempo. «Te proporcionaré cualquier formación formal que desees seguir», continuó Vincenzo, «pero sospecho que ya sabes más sobre la verdadera cocina italiana que la mayoría de los chefs famosos que cobran 300 euros por un plato de pasta. ¿Qué dices, Isabela Benedetti? ¿Me ayudarás a crear algo hermoso?» Isabela lloraba ahora. Lágrimas de alegría e incredulidad corrían por su rostro mientras asentía sin palabras. Los demás invitados comenzaron a aplaudir, genuinamente conmovidos por la transformación que habían presenciado. En el lapso de 20 minutos, habían visto a una asistenta convertirse en chef, a una mujer invisible convertirse en el centro de atención y una historia de valor oculto desarrollarse ante sus ojos. Alejandro finalmente encontró la fuerza para ponerse de pie, sus piernas inestables, bajo él,
El acuerdo de negocios que tan desesperadamente había intentado asegurar parecía de repente insignificante en comparación con el drama humano que se había desarrollado en su propia mesa. Se acercó a Isabela lentamente, su rostro una máscara de vergüenza y arrepentimiento. «Isabela», dijo, su voz apenas un susurro, «le debo una disculpa que las palabras no pueden expresar adecuadamente. He sido ciego, arrogante y cruel. Salvó mi cena esta noche, así como debe haber salvado incontables comidas en mi cocina, y yo le pagué su habilidad y dedicación con desprecio y desdén». Hizo una pausa, luchando por encontrar palabras que pudieran cerrar el abismo que su comportamiento había creado. «Sé que no tengo derecho a pedirlo, pero espero que algún día pueda encontrar en su corazón perdonar a un viejo necio que confundió la riqueza con la sabiduría, el estatus con la sustancia». Isabela lo miró por un largo momento, y en sus ojos Alejandro no vio ira ni odio, sino algo que calaba aún más hondo: lástima. Cuando habló, su voz fue suave pero firme. «Señor Balaguer, mi nonna me enseñó que todos merecen una oportunidad para aprender y crecer. Usted me ha mostrado quién es realmente esta noche, y elijo recordar que, incluso en su crueldad, me dio la oportunidad de encontrar mi voz y mi fuerza. Quizás esa sea una lección suficiente para ambos». A medida que la noche terminaba y los invitados comenzaban a marcharse, cada uno se aseguró de buscar a Isabela, ofreciéndole felicitaciones y expresando su asombro por las revelaciones de la velada. Varios le entregaron sus tarjetas de visita, hablando de oportunidades y conexiones que podrían ayudar a lanzar su carrera culinaria. Vincenzo fue el último en irse, pero no antes de poner un cheque en las manos de Isabela, el salario de su primer mes como chef principal, junto con un adelanto para ayudarla en su transición de la servidumbre a la independencia. «Tu abuela estaría tan orgullosa», susurró, besándole la frente suavemente. «Ella vive en tus manos, en tu corazón, y ahora en la hermosa comida que crearás». Mientras Alejandro permanecía solo en su comedor, rodeado de los restos de lo que debería haber sido su triunfo, se encontró pensando en la naturaleza arbitraria del poder y el privilegio. ¿Cuántas Isabela Benedettis caminaban por su mundo sin ser notadas, sus talentos desestimados, sus historias no contadas? ¿Cuántas oportunidades de conexión y aprendizaje genuinos había perdido por estar demasiado cegado por su propio sentido de superioridad como para ver a los seres humanos justo delante de él? El oso buco seguía en su plato, ya frío, pero no menos perfecto en su preparación. Cada bocado le recordaría para siempre esta noche el momento en que sus suposiciones fueron destrozadas por una verdad dicha en un idioma que no podía entender, pero cuyo significado era cristalino. Isabela permanecía en la cocina vacía, todavía con su uniforme, pero ya no definida por él. Mañana comenzaría un nuevo capítulo de su vida, uno donde su conocimiento y pasión serían celebrados en lugar de ocultados. Pensó en su abuela Teresa, imaginando el orgullo y la alegría que iluminarían su rostro curtido si pudiera ver este momento. La joven que había llegado a Madrid 8 meses atrás, con nada más que sueños, había descubierto algo precioso. Esta noche, no solo su propia voz, sino el poder que proviene de negarse a ser invisible, de insistir en ser vista, escuchada y valorada por quien realmente es. Mientras colgaba su delantal por última vez en la cocina de Alejandro Balaguer, Isabela susurró una oración de gratitud en el idioma de su corazón, las palabras flotando hacia el cielo como el aroma de la comida perfectamente preparada, llevando consigo el amor, la esperanza y la infinita posibilidad que provienen de ser fiel a quien eres, sin importar cuán pequeño intente hacerte sentir el mundo. La mansión del magnate quedó en silencio, pero el eco de las palabras italianas de Isabela pareció persistir en el aire, un recordatorio de que la dignidad no se puede comprar, que el valor no se puede medir por la posición social, y que, a veces, las verdades más profundas provienen de las voces más inesperadas, dichas en idiomas que trascienden las palabras y tocan el alma misma de lo que significa ser humano. 3 semanas después, Isabela se encontraba en la reluciente cocina de Nonna Teresas, el restaurante que llevaba el nombre de su abuela, y continuaba su legado. El espacio era íntimo pero sofisticado, con cálidas paredes de terracota adornadas con fotografías antiguas del distrito de Brera de Milán y ollas de cobre que captaban la luz de la mañana que se filtraba por los altos ventanales. El aroma a albahaca fresca y tomates a fuego lento llenaba el aire, creando una atmósfera que transportaba a los comensales directamente al corazón de Italia. Vincenzo había cumplido todas las promesas que hizo aquella noche extraordinaria. El restaurante era todo lo que Isabela había soñado y más. Un lugar donde la auténtica tradición italiana
se encontraba con la innovación culinaria moderna, donde cada plato contaba una historia y cada comida se preparaba con el tipo de amor y atención que su abuela le había inculcado desde la infancia. Mientras Isabela trabajaba junto a su cuidadosamente seleccionado equipo de sous chefs, enseñándoles las sutiles técnicas que habían sido transmitidas a través de generaciones de mujeres Benedetti, sentía la presencia de su abuela en cada movimiento de sus manos. La forma en que doblaba la pasta fresca, el momento preciso en que el risotto alcanzaba su perfecta consistencia cremosa, el arte de equilibrar los sabores hasta que cantaban en armonía. Todo ello era el legado de Teresa, que ahora encontraba nueva vida en esta bulliciosa cocina madrileña. El restaurante se había convertido en una sensación de la noche a la mañana. Los críticos gastronómicos que inicialmente se habían mostrado escépticos ante otro establecimiento de auténtica cocina italiana se encontraron escribiendo reseñas que rayaban en la poesía. Jaime Morales, el galardonado con el Premio Nacional de Gastronomía que había presenciado la transformación de Isabela en la cena de Alejandro, escribió un artículo para El País que comenzaba: «He comido en los mejores restaurantes desde Roma hasta Barcelona, pero nunca he probado una comida que hable tan elocuentemente del hogar, de la tradición, del vínculo sagrado entre cocinero y comunidad que existe en Nonna Teresas». Pero quizás aún más significativo que el reconocimiento de la crítica fueron los clientes habituales, que habían comenzado a llenar el cálido y acogedor comedor del restaurante noche tras noche. Estaba la señora Lee, una anciana que venía todos los martes por el Osso Buco, porque le recordaba las comidas que su vecina italiana solía preparar para su familia cuando era niña en Vallecas. Estaba la joven pareja, María y Giuseppe, de origen italiano, que traían a sus hijos para que probaran los platos que habían hecho sus bisabuelos, conectando a su familia con raíces que se habían alejado con los años. Isabela también había comenzado a impartir clases de cocina los domingos por la tarde, compartiendo no solo recetas, sino historias. Relatos de la hostería de su abuela, de los agricultores que cultivaban los tomates que se convertían en la base para una marinara perfecta, de cómo la comida podía tender puentes entre extraños y transformarlos en familia. Estas clases siempre estaban llenas, con listas de espera que se extendían por meses. Una noche de viernes particularmente concurrida, mientras Isabela daba los últimos toques a un plato de sus costillas estofadas en vino Barolo, su sous-chef, Marco se acercó con una expresión curiosa en el rostro. «Chef», dijo en voz baja, «hay un caballero en la mesa 7 que ha estado preguntando específicamente por usted. Dice que tiene algo importante que discutir». Isabela miró a través de la ventana de pase y sintió un nudo en la garganta. Alejandro Balaguer estaba sentado solo en una mesa de la esquina, con un aspecto notablemente diferente al del arrogante anfitrión que recordaba. Había desaparecido el traje caro y el porte imperioso. En su lugar vestía un sencillo suéter y vaqueros, sus hombros encorvados en lo que solo podía describirse como humildad. Por un momento, Isabela consideró enviar a Marco para que atendiera cualquier petición que Alejandro pudiera tener. Las heridas de aquella noche aún estaban tiernas, el recuerdo de su despectiva crueldad todavía agudo, pero mientras lo observaba sentado en silencio, esperando respetuosamente sin exigir atención inmediata ni trato especial, sintió una punzada de la misma compasión que su abuela siempre había mostrado a quienes acudían a su hostería, buscando no solo comida, sino comprensión. Isabela se quitó el delantal, alisó su chaquetilla de chef y caminó lentamente hacia la mesa 7. Alejandro levantó la vista al acercarse ella y le sorprendió ver cuánto parecía haber envejecido en las 3 semanas desde su último encuentro. Había nuevas líneas alrededor de sus ojos, un cansancio en su expresión que hablaba de noches sin dormir y una difícil autorreflexión. «Isabela», dijo suavemente levantándose de su silla en un gesto de respeto que habría sido impensable durante su relación anterior. «Gracias por aceptar verme. No estaba seguro de que lo hiciera». «Por favor, siéntese», respondió Isabela, acomodándose en la silla frente a él. El comedor zumbaba con conversaciones y el suave tintineo de los cubiertos contra la porcelana, pero su rincón se sentía de alguna manera separado del resto del mundo, una pequeña isla de conversación tranquila en el mar de la vida del restaurante. Alejandro luchaba por encontrar las palabras. Sus manos jugueteaban con la servilleta mientras intentaba expresar los pensamientos que lo habían estado consumiendo durante semanas. «He venido aquí todas las noches desde que abrió», comenzó, su voz apenas un susurro. «Me siento en mesas diferentes, nunca la misma 2 veces, observándola trabajar, observando la forma en que interactúa con su personal y sus clientes. He visto la alegría en los rostros de la gente cuando prueban su comida, la forma en que recuerda las preferencias de los clientes habituales, la paciencia que muestra al enseñar a sus cocineros». Hizo una pausa, respirando con dificultad,
antes de continuar. He intentado entender cómo pude haber sido tan ciego, tan estúpidamente arrogante, como para no ver quién eras realmente durante 8 meses. Y creo que por fin lo entiendo. Estaba tan ocupado mirando por encima del hombro a todos los que me rodeaban que olvidé verlos como seres humanos. Isabel escuchaba sin interrumpir, estudiando su rostro en busca de la antigua arrogancia, de la crueldad casual que recordaba. Pero todo lo que vio fue un remordimiento genuino y algo que se parecía mucho al dolor. Después de aquella noche, continuó Alejandro, no pude dormir. No dejaba de pensar en todas las personas que han trabajado en mi casa a lo largo de los años. Jardineros, personal de limpieza, chóferes, y me di cuenta de que nunca me molesté en aprender sus nombres, sus historias, sus sueños. Los traté como muebles, como objetos que existían únicamente para mi conveniencia. Su voz se hizo más fuerte a medida que hablaba, como si el acto de la confesión le diera valor. Empecé a hacer cambios, pequeños al principio, aprender los nombres de todos los que trabajan para mí, preguntar por sus familias, por sus objetivos. Mi cocinero actual, Miguel, lleva 2 años conmigo, y la semana pasada me enteré de que envía dinero a sus padres en Guatemala y sueña con abrir un food truck algún día. 2 años, Isabel. 2 años, y nunca se me ocurrió preguntar. Isabel sintió un conocido revolverse en el pecho, la misma sensación que experimentaba al ver que se daba de comer a alguien que realmente tenía hambre, cuando la conexión reemplazaba al aislamiento. Eso está bien, dijo simplemente. Así es como empieza el cambio. Alejandro asintió, animado por su respuesta. Pero quería hacer algo más que cambiar la forma en que trato a mis empleados. Quería hacer algo significativo, algo que pudiera ayudar a otras personas como fallé al no ayudarte a ti. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una carpeta gruesa, deslizándola sobre la mesa hacia ella. He estado trabajando con un abogado para establecer una fundación, la Fundación Teresa Benedetti para las Artes Culinarias. Ofrecerá becas a aspirantes a chefs de familias inmigrantes, personas que tienen el conocimiento y la pasión, pero carecen de los recursos o contactos para abrirse camino en el sector. Los ojos de Isabel se abrieron al abrir la carpeta y empezar a leer. La fundación ofrecería becas completas para la escuela de cocina, programas de mentoría que emparejarían a los beneficiarios con chefs consagrados y préstamos a bajo interés para aquellos que quisieran abrir sus propios restaurantes. La financiación inicial, tuvo que leer la cifra 2 veces para creerlo, era lo suficientemente sustancial como para ayudar a decenas de jóvenes cocineros a seguir sus sueños. El primer becario, continuó Alejandro, su voz calentándose, con un orgullo genuino, es Miguel. Va a ir a la escuela de cocina a tiempo parcial mientras sigue trabajando para mí. Y cuando esté listo, la fundación le ayudará a conseguir su food truck. Quiere llamarlo Sabores de Casa. Se le humedecieron los ojos a Isabel mientras leía los planes detallados. Esto no era solo caridad. Era un programa cuidadosamente diseñado que abordaría barreras reales a las que se enfrentan los cocineros talentosos de las comunidades inmigrantes. La fundación proporcionaría no solo dinero, sino también mentoría, asesoramiento empresarial y apoyo continuo. ¿Por qué ponerle el nombre de mi abuela?, preguntó Isabel, aunque sospechaba que ya sabía la respuesta. Porque ella representa todo lo que debería haber valorado, pero que fui demasiado ciego para ver, respondió Alejandro sin dudar. Según Vicente, ella veía potencial en personas que otros pasaban por alto, cultivaba el talento sin importar el origen o el estatus de alguien y entendía que la comida es más que un mero sustento. Es conexión, comunidad y amor. Esos son los valores que esta fundación debe encarnar. Isabel cerró la carpeta y miró directamente a los ojos de Alejandro. Por primera vez desde que le conocía, no vio arrogancia ni cálculo, sino humildad y esperanza genuinas. Hay algo más, dijo Alejandro, sacando un sobre más pequeño. Esta es la escritura de una propiedad en Malasaña. Ha estado vacía durante meses, pero tiene una cocina industrial y un comedor. Esperé que podrías considerar usarla como escuela de cocina, un lugar donde los becarios de la fundación pudieran formarse, donde pudieras enseñar las técnicas que tu abuela te transmitió. Las manos de Isabel temblaron al abrir el sobre. La propiedad era preciosa. Un edificio histórico con ventanales altos y paredes de ladrillo visto, el tipo de espacio perfecto para crear el ambiente de aprendizaje cálido y acogedor que siempre había imaginado. Alejandro, dijo suavemente, y por primera vez desde aquella noche en su cena, usó su nombre de pila en lugar del trato formal que él siempre había exigido. Esto es extraordinario. Pero tengo que preguntar, ¿qué sacas tú de esto? ¿Qué quieres a cambio? Alejandro guardó silencio por un largo momento.
Y cuando habló, su voz llevaba el peso de una sabiduría duramente ganada. Quiero dormir por las noches sabiendo que usé mi privilegio para algo bueno en lugar de solo para sentirme superior a los demás. Quiero honrar la memoria de una mujer que nunca conocí, pero que claramente entendía cosas de la vida que yo apenas estoy empezando a aprender. Y quizás algún día quiero ganarme el derecho a llamarme amigo de alguien a quien ofendí profundamente. Hizo una pausa. Luego añadió con una sonrisa autocrítica. Además, Vicente me ha dejado muy claro que si no arreglo las cosas contigo, nunca más me hablará, y necesito su colaboración para expandirme en los mercados europeos. A pesar de todo, Isabel se encontró riendo, una risa genuina y cálida que pareció aliviar parte de la tensión que había existido entre ellos. Ahora sí que suena más al Alejandro que recuerdo. La diferencia es, dijo Alejandro, su sonrisa volviéndose más seria, que ahora entiendo que necesitar a otras personas no es una debilidad, es lo que nos hace humanos. Pasé tantos años pensando que la independencia y la superioridad eran lo mismo, que reconocer el talento de los demás de alguna manera disminuía mi propio valor. Estaba equivocado en todo. Mientras la noche llegaba a su fin y el restaurante empezaba a vaciarse, Isabel y Alejandro continuaron su conversación, hablando sobre los objetivos de la fundación, los desafíos a los que se enfrentan las comunidades inmigrantes en el mundo culinario, y las formas en que la comida podía servir de puente entre diferentes culturas y orígenes. Cuando Alejandro finalmente se dispuso a marcharse, se levantó y le tendió la mano a Isabel. No el gesto despectivo de un empleador a un sirviente, sino el apretón de mano respetuoso de un igual a otro. Gracias, dijo simplemente, por tu gracia, por tu perdón y por mostrarme cómo es la verdadera fuerza. Espero que esta fundación pueda ayudar a otras personas talentosas a evitar los obstáculos que tú enfrentaste. Y espero que algún día pueda ganarme el derecho a estar orgulloso del papel que desempeñé para que esto sucediera. Isabel tomó su mano, sintiendo la sinceridad en su apretón. Mi abuela solía decir que las transformaciones más hermosas ocurren lentamente, como el pan que sube o el vino que envejece. El cambio lleva tiempo, pero cuando es real, vale la pena esperar. Mientras Alejandro salía del restaurante, caminando, hacia la fresca noche madrileña, Isabel permaneció en la mesa unos minutos más, pensando en los giros inesperados que la vida podía dar. 6 meses atrás había sido invisible, ignorada, tratada como menos que humana por el mismo hombre que acababa de ofrecerle ayuda para crear oportunidades para otros que se enfrentaban a luchas similares. Pensó en su abuela Teresa, en aquella hosteria, en un rincón con sabor a tradición donde los extraños se hacían amigos compartiendo comidas, donde todo el mundo era bienvenido sin importar su posición social. La fundación y la escuela de cocina serían extensiones de esa misma filosofía, lugares donde el talento sería reconocido y cultivado, donde las barreras entre las personas se disolverían en la calidez de un propósito compartido y el respeto mutuo. Levantándose de su silla, Isabel volvió hacia su cocina, donde su personal estaba recogiendo después de otra exitosa noche de servicio. Mañana traería nuevos desafíos, nuevas oportunidades para crear algo hermoso a través de la comida y la hospitalidad. Pero esa noche sintió la profunda satisfacción que surge de ver la justicia servida no a través de la venganza, sino a través del camino mucho más difícil y gratificante de la transformación genuina y el perdón. La historia que había comenzado con un momento de crueldad y desprecio se había convertido en algo mucho más grande, un testimonio del poder de la fuerza oculta, la posibilidad de redención y la verdad de que el valor real no se mide por la posición social, sino solo por la calidad humana y el amor que uno aporta a su trabajo. En los meses siguientes, la Fundación Teresa Benedetti ayudaría a lanzar decenas de carreras culinarias. La cocina de formación se convertiría en un punto de encuentro para aspirantes a chefs de todo el mundo, y el restaurante de Isabel seguiría sirviendo como un faro de hospitalidad auténtica en una ciudad que a veces olvidaba la importancia de tratar a cada persona con dignidad y respeto. Pero quizás lo más importante, Alejandro Blanco continuaría su propio viaje de transformación, aprendiendo que la verdadera riqueza no reside en lo que puedes tomar del mundo, sino en lo que puedes devolverle, y que las victorias más profundas no provienen de derrotar a los demás, sino de conquistar las peores partes de uno mismo. Y en la cálida y aromática cocina de la nonna Teresa, rodeada por el sonido de las sartenes chispeantes y los clientes satisfechos, Isabel seguiría honrando la memoria de su abuela, demostrando, plato perfecto a plato perfecto, que el amor
La habilidad y la autenticidad siempre triunfarán sobre la arrogancia y los prejuicios, sin importar cuánto tarde la justicia en encontrar su voz.